El video que están viendo es una madre furiosa, por así decirlo, que invade el ring con la intención de defender con el zapato en la mano a su hijo hacia el final de una pelea que estaba perdiendo, una pelea boxística en la cual el hijo estaba perdiendo. Ahí estaba la madre con el zapato intentando cobrar venganza, ¿no?, por la paliza que estaba recibiendo su hijo, ¿no?, voluntaria, porque es un deporte, el hijo voluntariamente quería estar ahí. Creo que esto de alguna manera ilustra la intención o el sentir de las madres, que el sentir que ellas tienen por sus hijos, sin despreciar o desmerecer lo que los padres sentimos por nuestros hijos, que también es muy fuerte. La historia y hasta las escrituras parecen demostrar que las madres tienen un sentimiento especial, ¿sí? No en vano Dios muchas veces se identifica como una madre. Identifica su amor o ilustra su amor hacia nosotros como el de una madre. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico, un pasaje, una historia, que es corta en realidad, sobre una madre, el encuentro de una madre con Jesús. Si quieren pueden acompañarme a Mateo 15, versículos del 21 al 28. Y el texto nos va a contar qué pasó con esta madre que se encontró con Cristo. El texto dice así: Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Él le dijo: No está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió: Cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe, que sea contigo tal y como quieras. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Una mujer llena de fe. Llama la atención de que las personas a las cuales Jesús elogió por su gran fe, en general no fueron israelitas, no pertenecían al pueblo de Dios. Tenemos el caso de esta mujer cananea, tenemos el caso del centurión romano. Es interesante, hay hijos de Dios en todos lados. Hay hijos de Dios en todos lados. Este ejemplo en la Biblia, de alguna manera, ha trascendido las edades y ha trascendido las culturas y los tiempos. Y es un ejemplo de cómo el amor, en este caso de una madre, es un amor lleno de intrepidez, de determinación. Es un amor dispuesto a soportar las pruebas y a luchar por los objetivos. En este caso, el objetivo de ver mejorar a su hija. Quiero destacar 4 enseñanzas breves que me parecen importantes a partir de este breve relato. La primera enseñanza es que ella hace suyo el sufrimiento del que ama. El versículo 22, esta mujer cuando se acerca a Jesús le dice: Ten misericordia de mí. Pero la que estaba siendo atormentada era su hija, no era ella. Pero ella hace del sufrimiento de su hija su sufrimiento. Ella no dice: ten misericordia de mi hija que está siendo atormentada. Ten misericordia de mí. Ella hace del sufrimiento de su hija su propio sufrimiento. En este mismo versículo vemos una segunda enseñanza. Ella tiene un concepto correcto del Mesías, porque ella, de paso, reconoce a Jesús como Mesías. Muchas personas del pueblo de Dios no reconocían a Jesús como Mesías. De hecho, aún los discípulos
todavía no reconocían, algunos de ellos todavía no reconocían a Jesús como el Mesías. Cuando Jesús les pregunta en Mateo 18, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Solo Pedro dijo que Jesús era el Hijo de Dios. El resto no dijo nada, ¿verdad? Como no animándose a dar una respuesta incorrecta. Pero esta mujer reconoce a Jesús como Mesías y reconoce la función correcta del Mesías, porque le pide liberación para su hija. En general, el pueblo de Dios pensaba que el Mesías tenía que ser un general que los liberara de la opresión romana. Sin embargo, esta mujer hace un pedido que tiene que ver con la vida espiritual de su hija, porque su hija tenía problemas espirituales, estaba siendo atormentada por un demonio. Muy interesante. Ella reconoce al Mesías como alguien que puede tener misericordia de ella. Muchos en el pueblo de Dios tenían la idea de que el Mesías tenía que ser alguien que manejara o se desarrollara en las áreas de la milicia, sea un general, ¿verdad? Y en la política, para gobernar. Sin embargo, ella sabía que podía contar con la misericordia de Dios, porque el Mesías era, por sobre todas las cosas, alguien misericordioso. Muy bien, el segundo punto que yo quiero destacar en este relato es que se encuentra en el versículo 23 y tiene que ver con la respuesta que Jesucristo le da a esta mujer. En realidad, en primer lugar sería la falta de respuesta, porque después hubo una respuesta. Pero en primer lugar lo que hubo fue una falta de respuesta, o una aparente falta de respuesta. Porque dice el versículo 23, la primera parte, Jesús no le respondió palabra. Aparente indiferencia de parte de Jesús. Jesús en este momento está actuando como normalmente un judío actuaría ante una mujer extranjera. Esta era la actitud que se esperaba que un judío tuviera ante una mujer extranjera. Creo yo que Jesús no es que no quiso contestarle, porque de hecho después le contestó, sino que Jesús en este momento, o con este silencio, lo que pretendía era ver la reacción de los discípulos. Y la reacción de los discípulos no se dejó esperar, porque en la segunda parte del versículo 23, los discípulos le dicen, despídela, pues nos sigue a los gritos. La mujer seguía a los gritos, pidiendo misericordia, a pesar de la falta de respuesta de Jesús. Pero aquí Jesús, de alguna manera, o a través de esto, se quedó en evidencia cuál era la actitud de los discípulos. Los discípulos creían que esta mujer no merecía ser atendida, porque era mujer, porque era extranjera. Y según los estándares de la época, en el mismo pueblo de Dios, no era digna de ser ayudada. Bueno, esto también de alguna manera, o a partir de esto, nosotros también encontramos algunas enseñanzas importantes que pudo aprender esta mujer, ¿sí? Ella descubrió que la falta de respuesta no significa una total negativa divina. Y esto es muy importante. Que Dios no responda en tiempo, o en tus tiempos y en la forma que vos querés que te responda tus oraciones, no significa una total negativa. De aquí la importancia de la perseverancia en esperar. Dios muchas veces, o en algunas ocasiones en la Biblia, nos ha motivado, ¿sí?, a perseverar. La parábola de la viuda y el juez injusto, entre otros pasajes o historias, nos motivan a perseverar. De alguna manera la perseverancia determina o demuestra si realmente yo si realmente estaba interesado en lo que estaba pidiendo. Porque si yo pido algo, no se me concede inmediatamente y rápidamente me olvido, lo dejo ahí. Tal vez era porque no estaba tan interesado en eso, no me parecía tan importante. Sin embargo, la perseverancia determina si realmente lo que estoy pidiendo es importante para mí. El tercer punto que yo quiero destacar es la respuesta inesperada que Jesucristo le da a esta mujer. La mujer se echa a los pies de Jesús y le dice, Señor, sálvame.
Señor, ayúdame, socórreme. Y Jesucristo entonces le dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, a buscar, a trabajar, a ministrar a las ovejas perdidas de Israel. Y acá pasa algo interesante. Yo no sé si los discípulos se dieron cuenta, pero acá había un mensaje para los discípulos. No solamente para ella, yo creo que especialmente para los discípulos. Los discípulos en el versículo 23, de alguna manera, tienen la actitud de aquellos que creían que esta mujer no era digna de ser ayudada, porque era mujer y porque era extranjera, ¿sí? Porque no pertenecía al pueblo de Dios. Y entonces ellos apoyan la idea de que Jesús no le conteste y animan a Jesús a que la eche, ¿no? Despídela porque vienes gritando detrás de nosotros, despídela. Pero Jesús acá, con esta respuesta, con esta frase, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, le está diciendo a los discípulos que sus discípulos, que se creían superior a la mujer, en realidad no eran otra cosa que ovejas perdidas. Interesante, ¿no? Los discípulos sintiéndose superiores y Jesús diciéndole, cuidado, ustedes no son más que ovejas perdidas. Estoy con ustedes, no porque ustedes sean mejores que ella, estoy con ustedes porque ustedes son ovejas perdidas. Y no perdidas porque las circunstancias de alguna manera hicieron que se perdieran. Están perdidas porque ustedes han elegido el camino de la perdición. Han elegido separarse del gran pastor, que es Dios, personificado en Jesucristo. Interesante. Ante la insistencia de la mujer, el versículo 26, Jesús le da una respuesta muy dura a esta mujer. Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando uno ve la progresión en el relato, ve que observamos que cada vez es más duro, es más difícil. Primero la ignora y ahora le dice que, en segundo lugar, le dice que él no vino a ministrar a otros que no sean las ovejas perdidas de Israel. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Y ahora la tercera respuesta, o sea, la segunda fue más dura que la primera y la tercera es más dura que las otras dos. Le dice, no puedo tomar el pan, o sea, el bien que yo he traído para Israel, para mi pueblo, y dárselo a los perritos, a los perrillos. Y Jesucristo sabía muy bien lo que significaba ese término, porque los israelitas, el pueblo de Dios, le llamaban perros, entre otras cosas, entre otros grupos, a los extranjeros, ¿no? Eran perros, obviamente en una terminología totalmente despectiva. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo a la mujer, no tienes derecho a pedirme nada, por muchas razones, pero no tienes derecho a pedirme nada. Y aquí aprendemos otra gran lección de labios de esta mujer, de esta madre necesitada. Cuando nosotros no tenemos derecho para pedir a Dios, no tenemos méritos ni derechos para pedir a Dios, podemos clamar por misericordia, siempre y cuando tengas un concepto correcto del Mesías. Ella arrancó en su encuentro con Cristo clamando por misericordia, porque parece que ella tenía claro que nunca tuvo derechos para pedir algo, que no tenía méritos para pedir algo. Parece que lo sabía, parece implícito en el relato. Y acá entonces ella hace uso de ese conocimiento, hace uso del conocimiento de que el Mesías es misericordioso y de que ella no tiene derecho, pero puede clamar por misericordia, porque sabe que Jesús es misericordioso. No porque ella lo merezca, sabe que no lo merece. La gran diferencia entre ella y los discípulos es que los discípulos creían merecer y ella sabe que no merece. O sea, es un relato que nos confronta porque de alguna manera vemos que esta mujer tiene actitudes y conceptos
correctos o mejor orientados que los mismos discípulos. Ella tiene un concepto correcto del Mesías. Ella acepta a Jesús como Mesías. Ella sabe que el Mesías es misericordioso. Ella sabe que no tiene mérito y derecho para pedir nada, pero apela al amor y a la misericordia del Mesías. Conceptos que ni siquiera los discípulos tenían claro. Qué interesante. A veces me sorprende. Es como que a veces estamos tan inmersos en las cosas de Dios que por alguna razón perdemos la claridad de los conceptos de las cosas de Dios. Y personas que conocen muy poco de Dios terminan sabiendo más o teniendo conceptos más claros de cómo es Dios. Tal vez no conozcan tantos datos como nosotros. Tal vez no tengan tanto conocimiento bíblico, tanta información bíblica como nosotros. Pero tienen un concepto más correcto de Dios y del Mesías y de su carácter que nosotros que estamos metidos todo el tiempo en esto. Y tal vez esto suceda porque tenemos mucha información de Dios, pero no conocemos personalmente a Dios. Y fíjense que el tema de la información, tener información de Dios es importante, claro que sí. A mí me encanta tener información sobre Dios. Pero cuando Dios sana al endemoniado gadareno, lo manda como misionero a Decápolis. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades ahí, con no más información que la experiencia que él había tenido con el Mesías, la experiencia liberadora que él había tenido como el Mesías. No había mucho más conocimiento. Y sin embargo, hizo una tarea extraordinaria. Porque cuando Jesús vuelve a esa región, es bienvenido por la tarea misionera que había hecho, evangelística, testimonial que había hecho este muchacho liberado por Jesús. Tenemos que empezar a replantearnos cuál es el concepto que yo tengo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y cómo ese Dios interviene en mi vida o puede intervenir en mi vida. Porque a veces, o en ocasiones, nosotros no le entregamos nuestra vida a Dios porque no confiamos en Él. Y no confiamos porque no lo conocemos. Es muy difícil confiar en alguien, confiar en las cosas importantes de la vida, en personas que no conocemos. En resumen, en esta parte, en este tercer punto, podemos decir que en ocasiones podemos sentir que la respuesta de Dios puede ser o puede parecer hostil. Pero la perseverancia nos muestra el verdadero carácter de Dios. No te rindas en buscar a Dios. No te rindas en perseverar en lo que crees que necesitas hasta obtener una respuesta de Dios. Muchos se rinden. Muchos no perseveran. No te rindas. Si vos crees que tenés un pedido concreto y válido, continúa clamando y pidiendo. No te canses, aunque pasen años. No te canses hasta no obtener una respuesta de Dios, aunque la respuesta no sea la que vos esperás. Pero es preferible obtener una respuesta, aunque no sea la que vos esperás, que quedar sin respuesta. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es entonces el cuarto punto que quiero destacar? El cuarto punto está en el versículo 28. Cuando ella le dice, es la reacción de Jesús, cuando ella le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella aquí reconoce su condición. No hay mérito, no hay mérito, no es merecedora de nada. Pero como sabe que Jesucristo es misericordioso, ella no pretende recibir las grandes promesas que Dios te había hecho a Israel. No las reclama ni las pretende recibir. Pero pide, si es posible, recibir las migajas. No las grandes promesas, pero las migajas de esas grandes promesas.
Y entonces esto de alguna manera hace que Jesús deje de actuar como estaba actuando para ver, un poco probar a los discípulos, la actitud de los discípulos, y para generar este diálogo y generar un montón de enseñanzas para ellos y para nosotros hoy. Y entonces la recompensa a la mujer y le dice, en versículo 28, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras». Y aquí entonces me lamento que el relato no describa a los discípulos. Pero tal vez el relato no describe la reacción de los discípulos porque no hubo reacción, porque esto fue muy sorpresivo para ellos. Imagino a los discípulos enmudecidos y totalmente asombrados, o enmudecidos por el asombro, porque no esperaban que Jesucristo tratara a esta mujer con tanta misericordia y atendiera sus pedidos. Estos prejuiciados discípulos de Jesucristo, que llamaban perros a los gentiles, tendrían que admitir que en ellos había menos fe que la fe que tenía esta perra extranjera. A veces Dios utiliza a personas que no saben tanto como nosotros, que no tienen tanta experiencia religiosa como nosotros, que no llevan tanto tiempo en la iglesia para darnos lecciones de fe, porque posiblemente nos hemos vuelto cristianos religiosos, pero no cristianos espirituales, es decir, cristianos muy bien asociados con las formas de la religión, pero muy mal asociados, relacionados con el Espíritu Santo. No en vano Jesucristo en Juan 1, 12 y 13 dice, a lo suyo vino, es decir, a su pueblo, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio la potestad, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Aquí Dios a través de Juan abre el panorama, ¿no? Dice, a los suyos vinieron y los rechazaron. Pero Dios abre el panorama y dice que todo el que cree en Jesucristo ahora tiene el privilegio, ahora Dios le da la autoridad de ser hijo de Dios. No importa raza, pueblo, nación, edad, no importa. A todo el que cree. Ya no hay fronteras para ser hijos de Dios. Una de las grandes enseñanzas de las muchas que tiene este relato es el privilegio de argumentar con Dios. Dios no siempre tiene la razón, pero Él nos da el privilegio de argumentar. No sé si te habrá pasado a vos, pero cuando nuestros hijos son pequeños, ellos a veces nos hacen planteos que nosotros sabemos que son equivocados, por la experiencia que tenemos, por los años, porque ya somos grandes, hemos madurado o somos más maduros, sabemos de que el planteo que está haciendo está equivocado, ¿sí? Y sentimos la tentación de no permitir que ellos argumenten. Las cosas son así, ¿por qué? Porque son así, listo. Y nosotros sabemos que tenemos razón. Pero Dios nos da el privilegio de argumentar. Lo vemos aquí. Dios nos da el privilegio de argumentar. Decirle por qué queremos esto, por qué pedimos, por qué. Porque en la argumentación Él tiene la posibilidad de interactuar con nosotros. Y de hacernos entender de por qué las cosas son así, o de por qué Él toma cierta decisión, o de por qué te contesta de esta manera o de otra manera tus oraciones, o de por qué las cosas pasan como pasan. Es interesante. Somos tan flojos para orar, somos tan flojos para entablar una relación con Dios, que muchas veces necesitamos pasar por necesidades, por enfermedades, por el dolor, para recién entonces sentarnos a argumentar con Dios. Ahora imaginen que nosotros no necesitáramos pasar por el dolor o por la necesidad para sentarnos a conversar con Dios. O sea, son tan escasos y son tan livianos y superficiales los momentos de encuentro con Dios que necesitamos pasar por el dolor para sentarnos y encontrarnos con Dios ahí.
para pedirle. Bueno, pero dice Dios, por lo menos se acercan para pedir. Y al acercarse, aunque sea para pedir, es una oportunidad para que argumentemos. Es una oportunidad para que argumentemos. Tal vez tendríamos que acercarnos a Dios o acercarnos más a Dios en las buenas y no necesariamente cuando tenemos problemas, que no está mal, pero si yo me acerco a Dios solo cuando tengo problemas, mi relación con Dios es una relación basada en la necesidad de que me solucionen un problema. Y esa no es una buena relación. Imagínate vos estar casado con tu esposo o tu esposa y estás casado con ella solamente porque él o ella te soluciona cosas. ¿Qué tipo de relación sería esa? Imagínate vos que no estás casado, pero que tenés amigos y solo te rodeas de amigos porque tus amigos te pueden solucionar esto o aquello. Y los amigos que se acercan a vos es porque vos les podés solucionar esto o aquello. Si no, ¿qué tipo de relación sería? Nuestra relación con Dios tiene que ir más allá. Tiene que ser más profunda. Me animo a pensar que esta historia refleja eso. Una mujer que se acerca al Mesías porque tiene una necesidad. Pero a partir de esta experiencia, ella comienza a tener una relación diferente con este Mesías. Es cierto, tal vez las necesidades, los problemas, el vacío existencial, la incapacidad de perdonar, las heridas que tenés, son la motivación para ir al Mesías en busca de misericordia y de ayuda. Y la vas a obtener. De la manera que Dios quiera hacerlo, lo vas a obtener, porque Dios te va a ayudar, siempre te va a ayudar. Pero a partir de ahí, ¿por qué no hacer de eso una oportunidad para tener una mejor relación con Dios? Ya no basada tanto en las necesidades, aunque siempre van a estar ahí y podemos pedir por esas necesidades porque Dios nos da permiso para que lo hagamos, nos habilita. Pero que la relación ya no sea, que las necesidades no sean la base de la relación, sino que sea algo más profundo. Y tenemos que orar en esa dirección. Dios compara su amor hacia nosotros como el de una mamá. Y las mamás quieren ver felices a sus hijos. ¿Está preparado? Então vai. 1, 2, 3 e... E agora nós vamos pra segunda. Agora. Tênis. Aê! Mais! Olha o que eu acabei de fazer!